Bienvenidos a Sin Conservantes, el programa de Ciencia y Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy hablaremos de la pesca comercial, su problemática ambiental y desafíos. También les mostraremos las posibilidades de la cría de peces para el consumo. Y salimos a la calle a preguntar, ¿sabe usted lo que es la acuicultura? Para saber lo que es la acuicultura, consultamos con la doctora Amalia Fernández Jiménez del Departamento de Ciencias Marinas de nuestra facultad, y esto fue lo que nos dijo. La acuicultura es la cría o el cultivo de organismos acuáticos que pueden ser peces, moluscos, crustáceos, incluso algas, en el litoral marítimo y también en áreas continentales. La acuicultura es una actividad que producen alimentos para el hombre, de las que más han crecido en los últimos años, y actualmente se cree que cerca del 50%, por lo menos del pescado consumido, proviene de esta actividad. La acuicultura también involucra la intervención del hombre a través de técnicas que permiten mejorar la productividad, y es una actividad también, digamos, sustentable, porque dado que las pesquerías en el mundo han sufrido bajas por malos manejos o por la razón que fuere, esta actividad permite proporcionar alimento a gran cantidad de personas en el mundo. Se puede dividir, digamos, en dos grandes ramas. Hay cultivos de organismos marinos, que por lo menos en nuestro país es la menos desarrollada y en el mundo quizás también. Y la mayor parte de las especies que se cultivan son de agua dulce. Las mayores cosechas que se obtienen son de peces, básicamente de agua dulce, y de otros organismos. En el mundo esta actividad es bastante milenaria. En todas las épocas el hombre ha criado organismos acuáticos, pero como una actividad comercial se ha desarrollado básicamente en los últimos 30, 40 años. Y como decía recientemente, en nuestro país es una actividad que está en crecimiento. Tenemos dos especies básicamente que se cultivan mayoritariamente, son peces de agua dulce en todo el norte de nuestro país, siendo Misiones básicamente la provincia donde más cultivo se hace, y también en Corrientes, una especie de pez de agua dulce que es el pacú, que es muy consumido por los pobladores de la zona y por países vecinos como Brasil. Y en el sur de nuestro país es muy tradicional el cultivo de trucha. La incorporación de la tecnología del sonar, juntamente con la sofisticación de los barcos modernos luego de la Segunda Guerra Mundial, incrementaron el poder de captura de la industria pesquera en todos los mares del mundo. Nuestro país no quedó ajeno a este impacto, y la sobrepesca ha condicionado todas las poblaciones naturales de peces, crustáceos y moluscos de toda nuestra plataforma continental. En el programa de hoy vamos a tratar el tema de la sobrepesca, el descarte pesquero y cómo la acuicultura podría paliar en parte toda esta problemática. Bueno, acá estamos en el puerto de Mar del Plata, en la Banquina Chica, un lugar tradicional de la actividad pesquera en la ciudad, de la cual nació la pesca, de la pesca costera. De acá se fue desarrollando, aparecieron los barcos de altura,
y a través de los años se fue generando una industria con una capacidad de inversión, de estructura, de barcos, de pesquerías muy importante. La Argentina actualmente está exportando 1.600 millones de dólares. 1.000 millones de dólares corresponden a la pesquería de langostino. Eso habla de la importancia que tiene la actividad. A diferencia de otras actividades productivas, la pesca se basa en la explotación de un recurso silvestre, que es patrimonio natural de toda la sociedad. Tenemos que contemplar que los actores económicos, la gente, vive de explotar un recurso que nos pertenece a todos. El Estado tiene un rol primordial para administrar ese recurso y generar condiciones para que esta actividad sea sustentable en el tiempo. Los actores económicos, empresas, sindicatos, deben respetar las reglas, ya que debe existir una lógica equidad en la distribución del recurso. La pesca es una actividad que tiene que dar beneficios al país y dar beneficios a los ciudadanos. ¿Qué significa la sustentabilidad de un recurso? Significa que no se pueden capturar más peces de los que se renuevan anualmente. Es una regla muy sencilla. Hay que respetar los ciclos naturales porque es el ecosistema el que produce lo que nosotros aprovechamos. No hay una inversión para generar ese recurso, lo genera el ambiente. Entonces, el criterio de sustentabilidad consiste en la explotación del recurso de manera tal que no afecte su permanencia en el tiempo. Pero, ¿cómo se logra esto? Ahora, no es tan sencillo eso. Hay que conocer mucho de cómo es ese proceso de vida que genera esas biomasas que podemos aprovechar. Tenemos que entender cómo se reproducen, dónde, cuándo, de qué manera, cuál es el potencial reproductivo, cuál es la abundancia, cuánto se puede pescar, dónde, cómo. Una serie de información que determina cómo se estructura una política pesquera que permita explotar sustentablemente los recursos. Entonces, ¿de qué manera debería actuar la industria pesquera? La industria debe respetar los límites que nos pone el ambiente. Si supera los límites, la pesca deja de ser sustentable y estamos en riesgo de acabar con el capital natural que hay en el agua, que ya no tiene capacidad de renovación. ¿Cuánto influyen las distintas técnicas de captura pesquera en la preservación de los peces? El arte de pesca más usado en Argentina es la red de arrastre de fondo. La red tiene un determinado tamaño de malla, la abertura, y por ese tamaño de malla pueden pasar determinados ejemplares. Por ejemplo, se supone que una red que esté bien armada, respetando las reglamentaciones, permite el escape de juveniles. Lamentablemente eso no ocurre. Las redes se arman y se operan de forma en que no es posible el escape de juveniles y tenemos una captura excesiva de individuos que deberían quedar en el mar. Eso genera, por un lado, esa mortalidad que realmente es muy negativa y además el proceso de descarte. Se tiran miles de toneladas de peces al agua. Todo aquello que no tiene valor en el momento, que no sirve, que no tiene tamaño comercial o no es lo que estoy buscando en ese momento, se tira al agua. Si todos los peces extraídos tienen valor comercial, ¿por qué se descartan? Un caso particular es, por ejemplo, qué ocurre en el Golfo San Jorge con la pesquería langostino. Se busca langostina, pero con el langostino vienen otras cosas, merluza, por ejemplo. Y finalmente, cuando hay una abundancia muy grande de langostino, las capturas son bastante limpias, pero cuando baja esas densidades empieza a aparecer la merluza. Y finalmente se estima que se capturan y se tiran al mar 10.000, 20.000, 40.000 toneladas de merluza. Es una cifra que quizás no dice mucho a la persona que la escucha, pero piensa en la cantidad de individuos que se están tirando al mar, la cantidad de alimentos que se están tirando al mar. Obviamente el precio del langostino hace que se busque llenar la bodega con esa especie. ¿Qué opinan sobre este tema los capitanes y patrones de pesca? Estamos ante una realidad que es el desaprovechamiento de los alimentos que son productos de las distintas especies que se capturan en el mar argentino. Esto es producto de una falta de política de Estado, no es algo nuevo. ¿Cuándo comenzó y cómo comenzó el descarte pesquero? Con el crecimiento de la flota, al llegar a la Argentina
buques que podían procesar y ya traer mayor cantidad de capturas en toneladas. Esto hace que los buques se puedan alejar más de la costa. Las primeras experiencias en pesca fueron acercadas por los italianos, por supuesto, que se instalaron en los puertos, pero ya en cuanto a la pesca de altura, vienen los belgas ya con buques de más de 20 metros o hasta 20 metros que provocan toda esta revolución, digamos, en cómo extraer la pesca del mar argentino. El problema era el frío, porque se comenzó a poder generar hielo y hay que ponerse por aquel entonces en el transporte, en el tipo de ruta y en la comunicación que había en los años 70. La flota europea ya colapsa todos los caladeros por la cantidad de buques que había. Y entonces esto hace que se provoque una industrialización tan específica que se comienza a descartar especies por el solo hecho de no tener el valor económico que daba la mayor rentabilidad al sector empresario. De esta manera se captura el calamar, se captura la merluza, langostino como las preponderantes. Entonces ahí se genera la mayor cantidad de descarte. Y cuando hablamos de descarte estamos hablando del orden de un 30% de lo que se captura en Argentina. Entonces, la actividad pesquera en el mar argentino está descartando el 30% de las capturas realizadas. Por ejemplo, solo en el caso de la merluza se estima que hasta 40.000 toneladas son devueltas al mar sin vida. ¿Es posible revertir esta situación? Bueno, la posibilidad de revertir esta situación de continuar desperdiciando el alimento básicamente se centra en que debe generarse una política de Estado que involucre a todo el conjunto de los actores y de la sociedad. ¿Qué significa esto? Significa que en primer orden el Estado debe participar del negocio de la extracción y no simplemente ser un recaudador. El sector empresario invierte sus capitales para tener una renta y es obvio que si hay un producto que tiene menor valor que el otro, la empresa va a dar la orden a la tripulación de que traigan el de mayor valor, que también consecuentemente a la tripulación también tiene como objeto esto, dado que también se trabaja por producción y hacer un trabajo tan sacrificado como es ir a pescar, uno trata de tener la mayor rentabilidad. Más allá de esta problemática que significa el descarte de pescado, pareciera que la industria pesquera se encuentra hoy en un crítico punto de inflexión. La sobreexplotación del mar está llegando al límite. Hoy nos encontramos en un difícil proceso de recuperación. La pesca como actividad privada ha crecido en el tiempo, se ha desarrollado una cantidad de estructura, de barcos, de gente que vive de la pesca y que busca su medio de vida y sus beneficios. Esto ha ocasionado que tenemos una presión por pescar muy grande. Hay mucha gente que depende de esto. Ahora, con el correr del tiempo se ha demostrado que hay medidas de manejo que no han funcionado. Hay muchos recursos que se han pescado excesivamente. Y además, no solamente se pesca excesivamente en abundancia, sino también se ha pescado de tal manera que ya hay demasiados juveniles en el agua. Hemos perdido adultos. Entonces, se pescan juveniles, algunos se aprovechan, pero otros se descartan. Y ahí entramos en los ciclos negativos de la pesca, en donde en realidad estamos desperdiciando el capital biológico y el capital económico que nos ofrece la naturaleza. ¿Por qué? Porque pescar, matar un individuo juvenil que no se ha reproducido aún, estamos desperdiciando su capital biológico y además desperdiciamos su crecimiento, la posibilidad de duplicar en un año el peso que tiene. Si dejamos los bichos en el mar creciendo naturalmente, vamos a obtener mejores rendimientos, mejores capturas, pero hay que entender esa lógica de respetar el que tiene que haber peces en el agua. Si no hay peces suficientes, esto no funciona. Para el hombre, el mar ha sido una fuente de alimentación que creyó inagotable. La ciencia y sus adelantos tecnológicos nos han llevado a explotar al máximo sus recursos. Hoy comprendemos que lo hemos llevado al límite. Pero es la misma ciencia
la que nos permite descubrir nuevas alternativas para mitigar este proceso y seguir consumiendo peces sin provocar más impacto. Por ejemplo, la acuicultura. Esta actividad, digamos la acuicultura, es una actividad que se está desarrollando mucho en los últimos años. Con respecto, según la FAO y el Banco Mundial, las predicciones que hay es para el año 2030 que la captura va a ir disminuyendo o se va a mantener en lo que se denomina un plató, es decir, que no va a haber mayor producción de pesca, pero sí de acuicultura, lo cual, como les decía hoy, en el 2030 está pronosticado que supere la producción de acuicultura a lo que sería la producción pesquera. La acuicultura parece ser la opción. De hecho, muchos países ya producen organismos acuáticos para consumo. ¿Y en el país, cuáles son los proyectos que se encuentran en desarrollo? La principal función de este laboratorio es hacer investigación experimental, sobre todo con organismos de agua marina y algunos de agua dulce. Trabajamos básicamente con especies del Golfo Nuevo, si bien algunas experiencias pueden ser con animales del Golfo San Jorge o Golfo San Antonio. Algunos de los proyectos que se llevan en marcha ahora es el trabajo con trucha arcoíris proveniente de Trevelin. También hay otro proyecto que es financiado por la UTN, que es el engorde y mantenimiento de pulpo colorado y un prototipo para una incubadora para huevos de pulpo colorado y pulpo tehuelche. La especie con la que estamos trabajando ahora son especies de agua dulce, de agua templado cálida. La especie con la que estamos trabajando en estos momentos se llama tilapia nilótica. Es una variedad que hemos traído de productores del noreste, se denomina variedad chitralada, que proviene de Tailandia, que la característica que tiene, a diferencia de la tilapia nilótica común, es que su tamaño es mayor y es más alargado, lo cual permite un mejor aprovechamiento del filet. Algo importante de esta especie con respecto a las demás especies de agua dulce es que, como esta especie no posee las denominadas espinas intercostales, nos permiten un filet mucho más grande y un aprovechamiento mucho mayor de entre el 35 y 40% del tamaño del animal. ¿Cuál es la ventaja de producir utilizando la técnica de acuicultura? Lo que tiene la acuicultura que favorece con respecto a la pesca es que nosotros estamos trabajando en ambientes controlados, no producimos ningún tipo de desechos y a su vez nos permite con las cosechas ir seleccionando los momentos, el mercado y los tamaños. Dentro de los trabajos que realizamos dentro del laboratorio de acuicultura, trabajamos con un sistema acuapónico. El sistema acuapónico es un sistema que se viene desarrollando en el mundo como una forma sustentable de cultivar alimentos. El sistema acuapónico lo que hace es complementar el cultivo de peces y el cultivo de plantas. Puede ser para consumo humano o plantas ornamentales. El cultivo de peces se hace con los fines de engorde. Uno alimenta a los peces y los peces generan excreciones. Esas excreciones contienen gran cantidad de amoníaco, el cual puede ser aprovechado por las plantas para su crecimiento. O sea, las plantas se cultivan con las raíces en el agua, flotando, y las raíces van absorbiendo los nutrientes de las excreciones de los peces. El fin, bueno, como ya dije, es obtener alimento de forma sustentable. Hoy en día realizamos experiencia, está a prueba, trabajamos con especies comestibles de hojas, como puede ser la selga, la rúcula, achicoria, e incluso ahora estamos investigando el cultivo de zapallo. O sea, estamos viendo que tiene un buen desarrollo. Este sistema lo que nos permite es obtener el cultivo de peces y el cultivo de plantas en un mismo espacio utilizando el mismo recurso, que sería el agua. La acuicultura es un proceso que además beneficiaría al medio ambiente. Por un lado, la producción disminuiría la presión pesquera sobre los mares y por otra parte, es capaz de producir peces, moluscos y crustáceos para repoblar los mares. Por ejemplo, el pulpo en Puerto Madryn. Estos proyectos que ahora se llevan en marcha servirían para dar los primeros pasos en la investigación hacia una posible producción, ya que el pulpo es una especie bastante importante en la ciudad porque tenemos una comunidad muy grande de pulperos. La ciudad en los últimos años ha crecido mucho y
el número de gente que usa esta actividad como sustento para consumo personal o para venderlo ha crecido, por lo tanto ha disminuido la especie y sería en un futuro una alternativa para el repoblamiento. La pesca de centolla en el sur argentino ya está mostrando signos de sobreexplotación. Desde hace 2 años aproximadamente se empezaron a ver signos de deterioro de la pesquería, signos iniciales, entonces aparecieron hembras con poca cantidad de huevos, empezaron a disminuir los desembarques y los rendimientos comerciales, y esto llevó a pensar en que el esfuerzo pesquero era demasiado para esta pesquería y se modificaron todas las medidas de manejo, y entre ellas se comenzó con un plan para hacer repoblamiento de centolla financiado por las empresas pesqueras. El principal objetivo de este proyecto es desarrollar en cautiverio y bajo condiciones controladas toda la etapa de larvas de centolla. Por eso comenzamos obteniendo las hembras maduras o con huevos del sur del mar argentino, de Ushuaia. Eclosionan acá y en 70 días obtenemos un juvenil de centolla de aproximadamente 10 milímetros, y después de un año en engorde en cautiverio se podía trasladar de vuelta al mar. Así evitaríamos todas las grandes mortalidades que suceden en la naturaleza. Esta etapa es la más compleja y la que se puede hacer en laboratorio. La importancia de este proyecto es obtener estadios juveniles de reducido tamaño para poder introducirlos en la población en donde se desarrollan estos estadios más juveniles, y poder recuperar parte de la biomasa que se está pescando. Esto ha sido todo por hoy en Sin Conservantes. Los esperamos en el próximo programa con más ciencia y ambiente. Gracias.